Bueno, bienvenidos a un nuevo ciclo del Club de Lectura de Red Compleja. En esta oportunidad vamos a hablar del Cisne Negro de Nassim Taleb. Dividimos el club y esta sección de los libros en tres encuentros. En la primera parte vamos a hablar en el primer encuentro vamos a hablar de la primera parte del libro y en el segundo encuentro vamos a hablar ya del segundo capítulo y vamos a cerrar en 3 semanas con la tercera parte y la conclusión. Entonces, el libro, si tuviéramos que definir una característica que es muy difícil porque la verdad que conecta muchísimos temas, es que es un libro sobre el conocimiento, sobre nuestra relación con él y sobre cómo esa relación impacta, o sea, tiene consecuencias en nuestras decisiones en la vida real. O sea, como que articula tres dimensiones. La dimensión del conocimiento y cómo llegamos a conocer un mundo complejo, o sea, un mundo impredecible, complejo, no lineal, con efectos de cola gruesa, con cisnes negros. Eso, cómo se articula con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ver al mundo, que es una forma más superficial, sesgada, con dificultades para conocer ese mundo complejo, y una tercera dimensión que es el costo que pagamos por no comprender la complejidad, negar lo no lineal, negar el impacto de los cisnes negros. Entonces, como que el libro da vuelta en relación a esas tres dimensiones. Habla de complejidad, de no linealidad, de la diferencia entre extremistán y mediocristán, o sea, para acercarnos a un mejor conocimiento de la vida real. O sea, Taleb habla del mundo de Taleb como el mundo de la vida real. O sea, en donde tienen un costo nuestros errores y tienen beneficios nuestros aciertos. Entonces, en ese mundo de Taleb, nosotros enfrentamos ese mundo de Taleb con un cerebro, una lógica de aprender, de vincularnos con el conocimiento, que tiene ciertas dificultades, producto de un cerebro que estaba preparado para otro mundo, un mundo ancestral, cazador-recolector, que era mucho más simple la relación con el conocimiento. Era un mundo de pequeña escala, reducido, donde se podía ver las consecuencias próximas de nuestras acciones. O sea, era muy parecido a una causalidad lineal. O sea, enseguida teníamos respuesta de lo que hacíamos. Con esas herramientas, ese cerebro preparado para otro mundo, nos enfrentamos a la complejidad. Entonces ahí es donde él aborda muchos de los sesgos que niegan la complejidad, niegan el azar y niegan el impacto de los cisnes negros. Y esa dificultad es donde a él le preocupa. Yo no quiero ser pavo, o sea, no quiero vivir en un mundo confiando en mi conocimiento, desconociendo el impacto de los cisnes negros, si es un mundo dominado por lo extremo, por lo complejo, por lo impredecible. Entonces ahí es el impacto en las consecuencias, en los errores y en la supervivencia. Por lo cual, todas las herramientas que va a trabajar Taleb en este libro y en el siguiente van a ser para mejorar la toma de decisiones y sobrevivir a largo plazo en entornos complejos, en la vida real, ya sea para organizaciones, para países, a nivel individual. Entonces, parte del libro central es cómo articular, conocer el mundo, entender la complejidad, entender lo no lineal, mejorar y reducir nuestro sesgo del pensamiento y tercero, tener cuidado con las consecuencias de nuestros errores, buscar reducir la fragilidad y lo que va a seguir trabajando, mejorar la antifragilidad. Entonces, esa es una pequeña introducción del libro, ¿sí? Del cual vamos a charlar y comentar con Oliver algunos de esos aspectos y ya después abrimos a preguntas. Oliver. Gracias, Lucas. La verdad es que sin el empuje que has estado dando detrás de esta iniciativa, pues creo que no lo hubiéramos logrado. Entonces, de verdad te lo agradezco, un reconocimiento para ti por eso. Y qué lindo que nos estemos reencontrando, porque pues pareciera ser que además el, lo que entendemos por el mundo moderno está cambiando muy rápidamente. El mismo
Taleb sacó un ensayo corto sobre el mundo en el que vivimos, donde habla sobre algunas de las características principales de nuestro mundo moderno actual. Y curiosamente, pues en esta confluencia de cambios geopolíticos, económicos, culturales, etcétera, guerras, conflictos, genocidios y demás que están ocurriendo en el planeta, pues resulta ser que el Cisne Negro volvió a estar en la lista de los más vendidos, ¿no? Entonces es un fenómeno muy raro porque ustedes deben saber que la mayoría de los libros pues tienen un tiempo de vida de un par de meses en donde tienen la mayor cantidad de sus ventas y eventualmente se apagan y dejan de ser comprados, ¿no? El Cisne Negro no solamente se ha vendido de forma muy sostenida durante, creo que son 20 años o alrededor de 20 años que ha estado en venta, sino que además ahora se volvió otra vez bestseller, ¿no? Y bueno, parece ser que además Antifrágil también se volvió otra vez bestseller. Y eso creo que nos está diciendo algo muy importante sobre la necesidad que está teniendo la sociedad para hacerse de herramientas que le ayuden a tomar decisiones y a mitigar los costos y las consecuencias no previstas de todo lo que está ocurriendo alrededor que no terminamos de entender. Entonces, me parece que en ese sentido, este club de lecturas es muy atinado, está completamente en timing, e inclusive creo que hay un par ¿cómo decirlo?, de dimensiones adicionales hacia el futuro del trabajo de Taleb en torno a justamente, cómo nos relacionamos con el conocimiento, inclusive a nivel tecnológico. Yo estoy muy asombrado, apenas hace un par de días salió un preprint eh, que habla acerca de cómo la inteligencia artificial generativa, ¿no? Parece ser que sí o sí genera de una u otra manera, ya sea que tú se lo pongas o no se lo pongas, genera intrínsecamente modelos del mundo. Y entonces parece ser que quizás, más allá de lo que se pensaba en torno a que podría haber inteligencia artificial general libre de modelos, parece ser que eso no es cierto. Parece ser que al final del día, toda la inteligencia genera algún tipo de modelo interno. Y eso me parece que es fundamental porque en el fondo, lo que hace el cisne negro es darnos un modelo del mundo y contrastarlo contra un modelo anterior que es el modelo dominado por las medianías, por lo que puedes ver, por lo que puedes constatar. Y en este nuevo modelo, lo que hace el libro es, sobre todo, mostrarte la importancia de aquello que no conoces. Y cómo aquello que no conoces puede tener más importancia en el mundo real, en las consecuencias, que aquello que sí conoces. Entonces, en ese sentido, me parece que el libro está no solamente adquiere una importancia coyuntural ahorita por lo que está pasando en el mundo, sino que además creo que claramente estamos viendo una y otra vez cómo el principio del libro, el principio operativo de Taleb en torno a cómo conocemos, cómo nos relacionamos con el conocimiento y las consecuencias del conocimiento, tiene inclusive aplicaciones más allá digamos, de ser una filosofía, y pareciera ser que es en realidad, pues algo así como un feature del mundo, ¿no? Es decir, parece que es como un atributo inherente de todos los sistemas complejos, y por lo tanto podría estarnos describiendo propiedades muy universales de todos los sistemas complejos. Entonces también esa es una dimensión que hay que empezar a integrar, el que no solamente es un gran compilado de filosofía y pensamientos y demás, sino que podría estar describiendo de manera muy clara atributos universales de la complejidad. Sí, y por eso me parece que ese es el gran cambio que hace Taleb o esa complementariedad con la perspectiva de los sistemas complejos, porque él, al incorporar toda esta dinámica y estas heurísticas y esta nueva forma de entender los sistemas, me parece que cambia, o sea, le incorpora la dinámica de las consecuencias, de los efectos, y va a pensar cómo solucionar problemas, cómo mejorar la supervivencia, cómo mejorar, hacer organizaciones más robustas. Él después va a desarrollar la antifragilidad. Entonces, esa relación del conocimiento, o sea, tiene un impacto en la vida y no queda solo en un debate filosófico, como decía Oliver. Entonces, en este momento, como que constantemente, ¿no?
el concepto cisne negro, o sea, no sé si mucha gente o la gente, como decía Oliver, está leyendo más a Taleb o ya los conceptos de Taleb ya salen de Taleb y son parte de la sociedad porque, por lo menos acá en Argentina, con la situación económica se está hablando mucho de cisne negro. Entonces, otro fenómeno que me parece resaltante es que el libro fue escrito en el 2006, creo publicado en el 2007, y él menciona una serie de sesgos, habla de la falacia narrativa, de la falacia lúdica, del sesgo de confirmación. Y lo que vemos es que los sesgos, desde 2006 hasta ahora, por la utilidad que le damos a Internet y las redes, el mundo virtual, no para de aumentar. O sea, las redes son una máquina de meternos en sesgos. O sea, el sesgo de confirmación, cuando lo mencionaba Taleb en 2007, no teníamos el algoritmo de Internet que todo el tiempo nos reproduce las mismas noticias, las mismas teorías y se refuerza y caemos como en esa cámara de eco en que la gente se junta con todos los que piensa distintos y se van entre ellos reforzando las teorías. O sea, las teorías conspirativas que se van reforzando en los que cada vez estamos más seguros. O sea, una dinámica propia de la actualidad es que, contrariamente a lo que nos dice Taleb, tenemos que tener humildad epistémica, tenemos que ser muy cautos con lo que pensamos que sabemos, tenemos que ser mucho más humildes, mucho más desconfiados, habla de sexto empírico, de dudar, dudar, dudar. Cada vez más las redes nos devuelven seguridad, 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 tenemos razón, tenemos razón, tenemos razón. Y así con un montón de sesgos, la falacia narrativa, o sea, las explicaciones simples de causa y efecto. Lo que nos enseña la complejidad es la multicausalidad, la dificultad para conocer la historia y Internet en un tweet de 140 caracteres nos quieren explicar la solución para todos los problemas con una causa muchas veces mágicas. Y tenemos el tema de las pruebas ocultas, o sea, las pruebas silenciosas que menciona Taleb, o sea, desaparecen. En Internet son una máquina de mostrarnos, mostrarnos, mostrarnos y dejar de lado un montón de información. O sea, el cementerio de los fracasos que dice Taleb, los futbolistas que no tuvieron éxito, los empresarios que no tuvieron éxito, los actores que no tuvieron éxito, los empresarios que no tuvieron éxito, no están en las redes. O sea, en la historia del éxito. Internet es ideal para eso, para mandarnos distintas noticias a nosotros, por ejemplo, en las redes de acá, en Argentina nos llega el caso exitoso de un argentino que se hizo multimillonario en Escocia, vendiendo hamburguesas. Y así, o sea, no cuentan todos los casos de la gente que fracasó, pero Internet y el mundo virtual no paran de hacernos caer en esos sesgos que, visto el libro casi 20 años después, el problema de esos sesgos es que nos reduce la complejidad, nos ciega los cisnes negros, nos ciega a lo no lineal, seguimos cayendo en la causalidad y fomentamos un sesgo de blanco y negro, ¿sí? En el cual la polarización y las teorías opuestas logran cada vez más espacio, reduciendo el impacto del azar, de lo impredecible y de este mundo complejo, cambiante, dinámico, volátil. O sea, convivimos, como decía Oliver, en un aumento de la complejidad y usamos cada vez más herramientas más sesgadas, un pensamiento más simple, más reduccionista, más superficial. Fíjate, Luca, que ahí hay algo muy interesante y como para ir avanzando en algún otro, o un par de conceptos más de lo que se trata en estos capítulos iniciales del libro. Hay una parte en esto que estás mencionando sobre la evidencia oculta que es fundamental, creo que al menos en tres aspectos. Uno es todo lo que tiene que ver con experimentos fallidos, ya sean en negocios o en ciencia. Hay toda una cantidad de conocimiento que se está perdiendo justamente porque se tiende a ignorar esas fallas. Y solamente para dar un ejemplo de la importancia de lo que podría ser una falla,
cuando Hertz estaba haciendo sus experimentos sobre ondas electromagnéticas, que era como la primera vez que se estaban haciendo experimentos para tratar de entender y comprobar si existían ondas de campos electromagnéticos, pues tenía unas grandes esferas metálicas y entonces transmitía una señal de una a otra, etcétera. Y él observaba sistemáticamente que tenía unas pequeñas corrientes que no podía explicar, ¿no? Más allá de decir, ah, bueno, pues es un error experimental o pues es una falla o quién sabe qué es y ignorarlo, como buen experimentador, él sí registraba de forma sistemática y muy meticulosa estas corrientes y esos datos después dieron pie a formular justamente la pregunta de qué pasa cuando la luz interacciona con la materia, específicamente con los metales. Y para no hacer el cuento demasiado largo, eso dio origen a lo que se conoce como el problema del efecto fotoeléctrico, que en última instancia fue el que le valió el premio Nobel de Física a Einstein, y que en última instancia es de los pilares para la construcción de lo que ahora conocemos como la mecánica cuántica, que ha tenido como consecuencias pues el desarrollo de toda nuestra tecnología moderna. Entonces, de alguna manera, un poco como en esta serie de televisión que había antes de Conexiones, para hoy tener láser y para hoy tener estos medios de comunicación y demás, un experimentador hace mucho tiempo tuvo que tomar en cuenta lo que podía haber sido un error o un dato que no importaba, es decir, lo oculto, lo que no era parte de la señal que estaban buscando, pero que contenía información muy valiosa, de hecho, tan valiosa o más valiosa que el experimento mismo que estaba haciendo Hertz. Porque sí, el experimento de Hertz era importante, ¿no? Pero hubiera habido otro experimento que mostrara lo que Hertz quería demostrar. Pero sin los datos y sin el experimento del efecto fotoeléctrico hubiera sido muy complicado construir la mecánica cuántica. Entonces, esa es, creo yo, una anécdota muy bonita de cómo los cisnes negros, estos eventos raros de baja frecuencia, pero que tienen implicaciones muy fuertes, pues no solamente son negativos, o sea, no solamente se trata del 11 de septiembre, o no solamente se trata de una crisis económica muy grande como la del efecto tequila, ¿no? O sea, también pueden ser cisnes negros positivos. Y de hecho creo yo que en buena medida la labor científica se trata justamente de cazar cisnes negros positivos, ¿no? De cazar estos experimentos clave y fíjate cómo con un dato, con un experimento, puede cambiar toda una percepción de un campo de la ciencia, ¿no? Y eso es lo que le da pie al nombre del cisne negro, ¿no? Cientos de años de ornitología europea que consideraba los cisnes blancos, porque siempre habían visto cisnes blancos, se cae de un día a otro cuando observas en Nueva Zelanda un cisne negro, ¿no? Y entonces descubres como europeo que hay algo que no son los cisnes blancos, ¿no? Pero eso se aplica por igual a toda la ciencia. Un dato, un experimento crucial puede modificar una teoría completa, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo muy importante, pero también ocurre en los negocios, ¿no? Lo que decías tú de estas echo chambers, ¿no? Me parece ser que pasa muchísimo. Estaba yo viendo algunas ideas al respecto en términos de diseño y como, por ejemplo, todos los que son negocios de tacos en México ahora se tienden a aparecer y pintan, después de que hubo una taquería famosa que pintó sus paredes y la decoró, ahora todas las taquerías hacen lo mismo, ¿no? Si tienes un negocio de café, todos tienen los mismos colores, tienen la misma ambientación. Si haces un negocio de tal cosa, todos se ven igualitos. Por ejemplo, aquí en México las tortillas cuando se fríen o se secan, se llaman tostadas. Hay unas muy famosas que se llaman tostadas charras. Y todas las tostadas tienen el empaque, se parece a las tostadas charras, ¿no? Y así, una tras otra vez, pareciera ser que caemos en clústeres y clústeres y clústeres y clústeres, como con estos sesgos de confirmación. Y entonces ahí, igual que en la ciencia, creo yo que parte del éxito de lo que realmente rompe un esquema económico, pues es buscar cisnes negros que hacen algo completamente diferente, ¿no? Entonces, esta parte que mencionabas, Lucas, de lo que no vemos, me parece que es importante para la ciencia, es importante para los negocios y también va a ser bien importante para la tecnología, porque, por ejemplo, los LLMs modernos que tenemos, pues están entrenándose con lo que está publicado, no con lo que no está publicado. Entonces ahí hay un montón de información que no estamos utilizando en inteligencia artificial y puede ser que justo estamos generando máquinas sesgadas, ¿no?
Sí, y además eso de conecta con ¿Eh? con la tercera característica del cisne negro, que tenemos Espérame. como una distorsión retrospectiva. Ahí no sé si puede silenciar el volumen. Ahí. Es un señor que tiene un perro de... ya sé quién Sí. es. Ahí no lo encuentro. Ahí estamos. Bueno, no, esta distorsión retrospectiva, que una vez que pasa. ¿Por qué se cruzan por aquí? Es viejas. Ahí está. Que una vez que pasa, tendemos a explicarlo fácilmente. O sea, construimos esa causalidad lineal que dice Oliver, bueno, todos los que hacen tacos copian lo mismo porque asumen que el éxito de hacer de los negocios de tacos exitoso es repetir esto que funcionó. Pero no olvidan esa multicausalidad y todos los pasos previos que hizo el exitoso en que hizo el taco este distinto o el que creó algo nuevo, porque hay un montón de pasos previos que en esa causalidad lineal desaparecen. Pero cuando vemos para atrás, nos parece mucho más simple. O sea, cuando creamos la historia, la reconstruimos para atrás y vemos estos cisnes negros, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, todos lo vemos y era evidente que iba a ocurrir la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento, el relato que hace Taleb, y hay un famoso, bueno, Edgar Morin, que habla de complejidad, él cuenta que uno de sus primeros errores cuando tenía 20 años fue creer, como muchos franceses, que Alemania, si se le daba a Checoslovaquia, se iba a quedar tranquilo. O sea, pensaban en ese momento, ya conociendo a Hitler, que Alemania, anexando Checoslovaquia, no iba a iniciar una guerra. O sea, la Segunda Guerra Mundial, para muchos europeos, fue algo impensado, algo imprevisto, un cisne negro. Viéndolo ahora nosotros, decimos, ¿cómo puede ser que no se hayan dado cuenta si era evidente? O sea, esa distorsión retrospectiva nos hace simplificar la complejidad y nos aleja de lo que decía Oliver. Los inventos, lo que cambia el mundo, está en lo que no conocemos, está en ir a buscar esas múltiples combinaciones de pequeños pasos que capaz dieron otros, ¿sí? Pero que están ocultas hasta que surge ese invento revolucionario. Entonces, ir a buscar en lo desconocido, en lo distinto, en lo nuevo, cambiar el foco, en vez de seguir buscando en lo normal, en lo habitual, ir a buscar esa serendipia, prueba y error, es muy importante para los nuevos inventos. Pero la última cosa que digo, y ya le paso a Oliver por si quiere cerrar este resumen, es que la investigación, esa prueba y error, tiene un costo para el investigador, porque todos esos años que pasan, que no descubre nada, en la lógica del éxito del corto plazo, como la historia que cuenta Taleb, de científico que va todos los días y no descubre nada, tiene un costo social, porque al lado de un mundo exitoso, gente que en las redes sube todo el tiempo, que viaja por el mundo, que gana premios, todo, él está en su laboratorio, prueba y error a largo plazo, pero esos científicos son los que cambian el mundo después de muchos años cuando aparece su descubrimiento exitoso. Pero todo ese tiempo tiene ese aislamiento social de no ser comprendido, como puede pasar en muchas profesiones. Entonces, convivimos en una sociedad que piensa en el corto plazo, en el éxito inmediato, pero Taleb nos habla de que el éxito es la supervivencia a largo plazo. ¿Sí? Hay muchos empresarios, emprendedores que por azar tuvieron éxito y aparecen en todas las revistas y con el tiempo, expuestos al poder del tiempo, del efecto Lindy, de los cisnes negros, se caen, desaparecen. Entonces, diseñar estas herramientas robustas a largo plazo que nos hagan caer en menos errores, que nos hagan menos frágiles, es el camino si no queremos ser pavos en la lógica de Taleb. Oliver, si querés cerrar acá esta primera Correcto, parte Lucas. y Fíjate, abrimos. quería avanzar en un par de conceptos adicionales que todavía Dale. están en esta sección que estuvimos leyendo. Y una es que un cisne negro es algo contextual. Depende de quién le preguntas, es o no es un cisne negro.
Evidentemente, para quien sufrió la catástrofe del 11 de septiembre, era un cisne negro, ¿no? Pero obviamente para los perpetuadores no lo fue, ellos lo planearon. Entonces, estas son propiedades que son contextuales. Entonces, muchas veces en todo el universo de Taleb hay que entender que se tratan de propiedades contextuales. Dependiendo del observador, van a cambiar las aseveraciones que vamos a poder decir. Eso también va a ocurrir después cuando hablemos de antifragilidad, en donde siempre va a ser una terna entre el sistema, la perturbación y la función de pagos. No es una propiedad inherente del sistema, es una combinación de esas tres cosas. Entonces hay que recordar que los cisnes negros son contextuales, ese era un punto. El otro punto es que así como, paradójicamente, así como hay esta narrativa retrospectiva para explicar los cisnes negros, paradójicamente la historia es muy extraña y la historia es epistemológicamente muy opaca. Entonces, cuando nosotros queremos entender el pasado, para entender el pasado y poder tomar mejores decisiones en el futuro, también debemos tener cuidado porque hay un montón de cosas del pasado que no podemos saber, que están ocultas. Y de hecho, una frase famosa de Taleb es que él lee a la historia como si fuera ficción y a la ficción como si fuera historia, ¿no? Es decir, eh, nuestros sesgos por completar la información faltante hace que construyamos demasiadas narrativas, hace que hagamos demasiados promedios, simplificaciones y narrativas, y entonces cuando vemos la historia, caemos muy fácilmente en empezar a armar narrativas que no necesariamente fueron así. Del otro lado, y eso es parte como del cambio de los modelos mentales, como en economía, en lugar de fijarte en el forecasting y tratar de predecir exactamente cuándo y cuánto va a subir una acción, te conviene más bien tener estrategias que incorporen la incertidumbre. De la misma manera, pues cuando tenemos estos modelos mentales donde en lugar de querer explicar a detalle exactamente qué fue lo que pasó, si nos enfocamos más bien en la universalidad de los procesos humanos, entonces estamos mucho más seguros Mira, de no cometer errores. Creo, llegaron. creo que eso es mucho ¿Dónde de lo que trata de estaban? decir Taleb cuando habla acerca de cómo la ficción, las novelas pueden incorporar mayor verdad que un estudio académico histórico, ¿no? Entonces me parece muy paradójico esa parte entre la narrativa retrospectiva y por otro lado la opacidad histórica que tenemos. Y si quieres con eso, Lucas, para dar lugar todavía tiempo a que haya un poquito de discusión colectiva, si quieres podemos pasar a abrirle los micrófonos. Dale, cómo no. A ver quién se anima. Ahí el señor del perro negro que hace rato Sí, estaba haciendo ruido, que hable, que hable. si quiere decir algo, el Perdón, perro. Iber, es que llegué tarde a la sesión, mil disculpas. No, no te estoy dando lata. No hay problema, Giovanni. Ahí le pasamos a, a Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Yo estoy aquí en Manila, así que, bueno, recién casi que despertando, ¿no? Aprovecho y hago la conexión con esto que está diciendo Oliver. Súper interesante el comentario de cómo, digamos, llamémoslo la relatividad de los cisnes negros, ¿no? Entonces, un poco para contestar una pregunta que está allí en el diálogo. Probablemente más adelante en el libro, no lo sé, porque yo honestamente también voy más o menos a la mitad, ¿no? Yo no sé si se explicará mejor la naturaleza de los cisnes negros, porque efectivamente la pregunta que está allí en el diálogo tiene que ver con Trump, ¿no? Trump es o no un cisne negro. Y fíjate que, disculpa, y fíjate que en el caso venezolano, nosotros estamos viendo con mucha expectativa, por supuesto, qué va a suceder, ¿no? Y bueno, para responder la pregunta de esa persona, sí, Trump pudiera ser un cisne negro, pero en el caso de muchos venezolanos que lamentablemente nos hemos dado cuenta que no se va a poder salir del régimen digamos, métodos democráticos o métodos pacíficos,
Nosotros tenemos mucho tiempo, de alguna manera, yo no sé si la palabra será apostando, pero creyendo que la única manera de salir era a través de un cisne negro, más o menos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿era esperable? ¿No era esperable? ¿Es un cisne negro? ¿No es un cisne negro? Definitivamente son preguntas relativas, ¿no? Entonces, eso era lo que quería aportar. Gracias. Es muy interesante tu pregunta. Creo que yo no lo sabría porque creo que efectivamente depende de a qué comunidad de personas le preguntes, ¿no? Este, yo creo que para muchas personas sí fue un cisne negro y para otras no. Pero lo que quiero decir con eso es que, que tiene mucho que ver con exactamente con qué modelos mentales nos acercamos al mundo como comunidad y qué información tenemos disponible. Entonces, en esa combinación de modelos mentales e información, algunas comunidades pues van a estar mejores capacitadas para entender los eventos que están pasando y otras menos, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de ambas. Yo creo que para muchos demócratas, con el modelo mental que ellos tenían y los datos que estaban a su disposición, definitivamente fue un cine negro. Sí, yo una cosita de eso, que capaz lo relevante es no solo pensar en términos de cisnes negros, sino en pensar en el impacto que genera eso impredecible. O sea, no hace falta que sea algo desproporcional o una crisis terminal, sino esto. La verdad, Trump, para mucha gente, o que haya ganado en las elecciones, generó un impacto o tuvo unas consecuencias desproporcionadas en relación a algo que no era esperado. O sea, ¿cómo impacta eso en nuestro modelo mental? Esto que decía Oliver, sin que llegue a ser cisne negro como una definición completa de Taleb. Ramja, te escuchamos. Ahí que habías levantado la mano, o fue un error. Bueno, Ahí ¿me está. escuchan? Sí, sí, Perfecto. dale, dale. Ah, sí, gracias. Sí, yo puse la pregunta en cierta forma, eh, digo, como una teoría personal que estoy tratando de, no de crear un modelo, pero sí de hacer alguna analogía con ciertos conceptos de la complejidad y se refiere a ver al país, a los países en sí como agentes autónomos, porque no hay un ente que los obligue a comportarse de ninguna forma, o sea, el país es un agente autónomo, y entonces tienden a reorganizar, a autoorganizarse, porque no hay de otra, y tenemos una organización que hasta el momento ha sido unipolar, o sea, digamos, el Estados Unidos es el manda y todos los demás obedecemos, ¿no? Digo, yo estoy en México, así que ya estoy acostumbrado a que nos digan que somos soberanos, pero en realidad nosotros hacemos lo que nos dice Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, desde siempre, pero al igual Europa, etcétera, ¿no? Y ahorita hay ciertos países que se le están poniendo, digamos, que siempre han estado no, no dispuestos a obedecer o a complacer los mandatos de Estados Unidos. En Latinoamérica, pues tenemos algunos países, pero todos esos países, pues digo, estoy dando mi opinión, ¿no? Les ha ido mal. ¿Por qué? Por tratar de oponerse a Estados Unidos. Sin embargo, bueno, esa es mi tesis, digamos, así que desarrollé para un trabajo de una maestría. Y mi tesis es de que si vemos esto como un sistema dinámico, estamos en el momento de un punto crítico en el cual se está reorganizando el mundo y Trump
es un catalizador, o sea, él está, bueno, según he oído con algunos analistas económicos, está haciendo todo lo necesario para cambiar las cosas, ¿no? Pero en el sentido, no en el sentido de que él sea consciente, sino que está cometiendo todos los errores posibles para ir acabando con la economía de Estados Unidos, o sea, lo de las tarifas, aranceles, está devaluando el dólar, está haciendo, este, pues está haciendo enemigos en todo el mundo. Entonces él está catalizando un cambio. En ese sentido es mi pregunta. Este, Ram, ya fíjate que apuntas algo muy interesante y es también como una noción quizás más débil de lo que es un cisne negro y que tiene que ver con los cambios abruptos, ¿no? Los llamados tipping points. Entonces, sí, efectivamente, los sistemas dinámicos en general, los sistemas complejos obviamente más, pues muchas veces tienen dinámicas puntuadas, ¿no? Es decir, tienen dinámicas que tienen cierta configuración y que dependiendo de cómo se mueven los parámetros de control del sistema, de pronto pueden transitar súbitamente a una dinámica completamente diferente, ¿no? Eso es algo que se conoce muy bien, es algo que se conoce en ecología, también, por ejemplo, transiciones de un tipo de ecosistema a otro tipo de ecosistema, etcétera. Sin embargo, es curioso porque, a pesar de que es un concepto real, válido y demás, al menos, por ejemplo, en ecología ha habido una discusión muy ávida en torno a qué tan comunes son. Y un par de revisiones sistemáticas de la literatura al respecto han puesto mucho en entredicho la facilidad de detectar tipping points reales en ecología al menos. Y te pongo el ejemplo de ecología porque en el fondo la sociedad también es una especie de ecosistema, ¿no? Entonces, si en los sistemas ecológicos, digamos, biológicos nada más tradicionales, es difícil detectar tipping points, yo creo que también lo es en los sistemas sociales. Y de la misma manera creo que quizás también a veces pensamos que hay más cisnes negros de los que hay, y creo que depende mucho de esto que decíamos acerca de, de que es algo contextual, ¿no? Dependiendo de a quién le pregunte si es un cisne negro o no. Pero si no es un cisne negro, también podría ser un tipping point, ¿no? Entonces podría ser un cambio abrupto que sabías que va a ocurrir o que podía ocurrir, y, y que ocurre, y no deja de ser importante, o sea, es muy importante y también es un tipo de comportamiento que es clave entender. Ejemplo, la pandemia no fue un cisne negro, de hecho, justo en el cisne negro, Taleb habla acerca de cómo estamos construyendo como toda una, digamos, como el nicho idóneo para que ocurran las pandemias en términos de hiperconectividad, en términos de hábitos que hacen que sean propensas enfermedades crónico-degenerativas que empeoran las cosas, en términos de burocracias muy lentas que hacen que sea muy difícil reaccionar, etcétera. Entonces, estamos construyendo el nicho para que hayan epidemias, pues no es sorpresa que las hayan. Sin embargo, el COVID-19 pues termina siendo un tipping point importante a nivel social. Entonces, aquí lo que quiero puntualizar es que independientemente de si es o no es un cisne negro, hay también fenómenos eh, que son clave de entender, como son estos cambios abruptos y que no necesariamente son un cisne negro. Entonces, en ese sentido, Trump podría ser seguro un tipping point, y dependiendo de la comunidad que esté observando su ascenso y su trabajo, eso no es un cisne negro. Sí, y una cosa me parece que Oliver, te la dejo para después de que hable Juan, que levantó la mano. Me parece que antes no nos podemos dar cuenta nunca, ¿no? Si es un punto de quiebre, ¿no? Es como que después construimos y vemos, sí, el mundo cambió desde que pasó esto con Trump, pero en el momento que uno lo está viviendo, por lo menos en sistemas sociales, tiene esa propiedad de no saber hasta que hace ese cambio de fase. Pero bueno, te lo dejo si lo querés contestar ahora. Después que hable Juan, que ahí levantó la mano. Juan, te Pues escuchamos. que hable Juan para aprovechar. Juan Vas. Dale. Ahí Juan está silenciado, ¿eh? A ver.
Bueno, lo que habla Juan, Sí. Juan, te te intento contestar la inhibimos. pregunta. Ahí está. En- Pensé que, Dale, perdón, dale. estaba muteado, estaba hablando. No, iba a decir algo muy similar a lo que terminó diciendo Oliver al final, pero un poco con otras palabras. O sea, cuando estaban hablando de Trump, me quedaba pensando que más allá de Trump como persona y como político, hay una tendencia más general, más abarcativa, internacional, de, de muchos políticos yendo hacia ese perfil. Eh, y entonces es como que ya no lo pienso tanto desde la volatilidad de un individuo con su personalidad, sino de que por lo menos si hay una tendencia que lleva a varios políticos de distintos países, eh, hay algún factor ahí oculto o no oculto, visible quizás, que genera esa tendencia. No sé, políticos más carismáticos, que le prestan menos atención a los modales, que quizás quieren romper con lo establecido, quizás tienen alguna postura un poco eh, conspirativa, no sé, depende de la caracterización que uno haga, pero pienso en Trump, en Milei, en Bukele de alguna manera, en Bolsonaro antes, eh, y pensando cómo eso, como justamente la discusión de que hay cosas que no importa si son consideradas cisnes negros o no, porque desde alguna perspectiva no son cisnes negros y desde otra sí. O sea, si uno ya viene pensando, por ejemplo, eh, que el aumento de la hiperconectividad va a generar, no sé, que el discurso que más prime sea el más viral y no el que más sobrevive al escrutinio racional, y bueno, uno podría esperar que pasen cosas de ese estilo. Eh, que es en gran medida la misma discusión, pero bueno, ese fue como el hilo de pensamiento que me lleva a pensar en eso. Eh, como una cosa de que muchas de las cosas que estamos hablando uno podría decir que no es un cisne negro porque uno ya puede predecir que hay variables que llevan al aumento de la volatilidad y de algunos fenómenos explosivos o bolas de nieve en la política internacional, en la economía y en todos estos fenómenos, pero de alguna manera eso no quita que muchos de los razonamientos que se aplican a cines negros, que tiene que ver con que, por ejemplo, hay un fenómeno que de un día para otro puede afectar en gran medida, no sé, todo lo que vemos, que algunos fenómenos puntuales que suceden en un momento específico pueden terminar dominando toda la dinámica, o sea, porque con con la no linealidad de las cosas, un outlier puede mover todos los promedios y llevarse todo como un tsunami. Entonces, nada, me quedé pensando en eso y en cómo es como que siento que mucho del trabajo que hace Taleb en este libro para caracterizar los cisnes negros, eh, tanto en la descripción del mundo que genera estos cisnes negros, como en el análisis del impacto de los cisnes negros sobre nosotros, eh, eh, excede a aquello que es un cisne negro. O sea, uno puede decir, yo me esperaba que muchas de estas cosas sucedieran, igual que muchos de los razonamientos de Taleb sobre la no linealidad del mundo y sobre la complejidad del mundo eh, aplican igual. No sé, estaba con esas ideas en la cabeza. Mencioné el hilo de pensamiento que me llevó a pensar en eso porque la idea es básicamente la misma que había dicho Oliver recién. Eh, pero me parece interesante eso. Es como que Taleb le dio mucha importancia al concepto de cine negro pensando, viste, en un montón de cosas que tenían que ver con los riesgos y mucha manera de encarar los problemas de la estadística tradicional, de la ley de grandes números, de los eh, modelos financieros, pero que en realidad él hace un análisis de la sociedad que va muy hacia el lado de sistemas complejos y que incluso dentro de, bueno, eso, las cosas que no consideramos cines negros en términos estadísticos, las conclusiones siguen siendo muy relevantes sobre
el impacto de esos fenómenos en el mundo, aunque podamos predecir que van a venir. Disculpen la redundancia. No, no, me parece muy bien porque de hecho creo que puntualizas algo que es muy importante y es que en el fondo uno debe leer, bueno, o sea, el Cisne Negro como libro, pues es parte del Incherto. Y en realidad el Incherto es pues una obra que trata sobre la traducción en términos filosóficos, históricos, narrativos y, digamos, prácticos en la toma de decisiones de las consecuencias estadísticas de las distribuciones de colas gordas, ¿no? Entonces, en realidad, es una pequeña parte del Cisne Negro, pues como de un tratado más grande acerca de qué es lo que pasa con nuestras decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones cuando estamos inmersos en un ambiente que tiene distribuciones de colas gordas, o sea, que tiene eventos extremos que, aunque son poco frecuentes, sí llegan a ocurrir y que tienen consecuencias grandes. Y dentro de eso es un prototipo muy abstracto, especial, digamos, ejemplar, pues son los cisnes negros, ¿no? Que sería como un tipo específico de evento extremo. Pero en realidad el trabajo, creo yo, que de todo el incherto se trata sobre la traducción a un lenguaje coloquial, pues de las consecuencias estadísticas de la destrucción de colas gordas, ¿no? Entonces creo que lo que está diciendo pues apunta mucho hacia allá y en ese sentido también creo que no conviene como enfrascarse en esta búsqueda así como en la cacería del cisne negro, ¿no? Y esto es o no es cisne negro, y esto es o no es cisne negro, y esto es o no es. Lo realmente importante que se plantea en el libro creo que es lo que dijo Lucas al principio, que es el tratar de entender cómo conocemos, qué es lo que no conocemos, cómo nos relacionamos con ello y las consecuencias. Sí, y ahí, o sea, el aporte, por eso me parece que él después, en el incherto, se centra en las consecuencias. En vez de trabajar en cómo mejoramos los métodos de predicción, trabajemos con las consecuencias. Reducir el impacto de esos posibles cisnes negros. Si no los podemos predecir, trabajemos en no estar expuestos a esas consecuencias, que si hay un cisne negro no nos lleve a la ruina. Entonces, cambia el foco. La verdad que tiene una lógica contraria a mucho de lo que leímos o del pensamiento tradicional, porque se centra en esta primera parte, o sea, el concepto de antibiblioteca, de que el impacto o el peso de los libros no leídos tiene más relevancia que los leídos, da vuelta a la lógica tradicional con la que pensamos, trabajamos, es de cada vez que leemos más, cada vez que profundizamos, es nos sentimos más convencidos de que sabemos. Y él nos dice, podés ser como el pavo, podés estar en el día 999 creyendo que todos estos días, el día 1, 2, 3, 4, 5 no hicieron más que confirmar tu tranquilidad y tu sabiduría y tu conocimiento de que no te iba a pasar nada, hasta que llega el día 1000 y viene el carnicero. Entonces, en esa lógica, me parece que el aporte de la obra del incierto es cambiar el foco. Pensemos en el costo de nuestros errores, en cómo aprovechar esas asimetrías, porque parte del trabajo que va a venir después en antifragilidad es, bueno, cómo podemos aprovechar esta no linealidad, este efecto del ganador se lo lleva todo, y pensando un poco también en lo que hablaban de Trump, ¿sí? No, no sé qué piensan, y lo podemos debatir si en esta lógica global, ¿sí? Porque Juan también mencionaba que parece haber en política internacional como más personajes, o sea, la lógica antes de hacer política era más una lógica de la Guerra Fría, todo más diplomático, como que las cosas se tejían por atrás, y ahora parece como que está todo expuesto, Twitter, Internet. Entonces, si en esta lógica de mayor volatilidad, esta aceleración no agrega más no linealidades. O sea, no sé qué les parece. O sea, si hay esta mayor volatilidad aumentada por esta aceleración en la cual vemos todo el tiempo
desde que asumió Trump, es como que las bolsas de Estados Unidos y el mundo, de golpe, cuando aplicó los aranceles, bajaron, se desplomaron. A las semanas dio marcha atrás, volvieron a subir. ¿Sí? Y a veces no llegó ni a aplicar ningún arancel. Fue un tuit que Trump publicó en las redes. Entonces, no sé qué les parece si este aumento de la volatilidad, de la velocidad en que ocurren los cambios, también vuelve más impredecible, más complejo y más proclive a estos efectos del ganador se lo lleva todo. No sé quién se anima ahí a dar su opinión. A ver. Yo estoy de acuerdo, o sea, supongo que hay como una pregunta retórica que va en la dirección de que sí, vamos hacia esa volatilidad y hacia el ganador se lleva todo, pero con eso estoy de acuerdo. Pero estaba pensando respecto a lo que vos decías de cómo de alguna manera es como que la volatilidad aumenta, pero hay una meta variable que es como el aumento de la volatilidad, que eso yo creo que está sistemáticamente aumentando hace mucho tiempo, como esto va en términos de la imposibilidad de predecir el futuro, ¿no? Ok, no podemos predecir eventos concretos, pero sí creo que hay algunas macro tendencias que justamente, por ejemplo, tienen que ver con el aumento de la volatilidad, ¿no? O, o el camino hacia Extremistán, que eso sí es una variable macroscópica que sistemáticamente se mueve en una dirección y que mecanísticamente me parece bastante, no sé, notorio, que bueno, nos vamos conectando más y cada vez el sistema se vuelve volátil porque, qué sé yo, lo que hacemos los individuos va siendo cada vez menos independiente, entonces, como hay menos independencia, podés trazar cada vez menos conclusiones desde cosas como la ley de grandes números, ¿no? De que todo tienda a un promedio estadístico, porque cuanto menos independencia hay entre las variables, menos podés sacar conclusiones de ese estilo. Eh, y más te alejas de una normal y te vas hacia una distribución de colas largas. Yo creo que eso es algo bastante predecible, que viene sucediendo sistemáticamente hace siglos, que no es algo concreto, sino que es más un nivel meta. Sí, lo que tendríamos que ver con esa lógica, pues antes también mencionaba Giovanni ahí en el chat de los cisnes grises de Mandelbrot. O sea, esa lógica de que o las leyes de potencia o Pareto, que nosotros podamos ver que esos eventos pueden llegar a Esta no la ocurrir. pusimos. Sí, 8, ¿verdad? ¿O 4? con 4, solo, que se profen. o sea, si con solo incorporarlos. O sea, podemos reconocer que eso está ocurriendo, que aumenta la volatilidad, pero lo que sería interesante es pensar si el pensamiento incorporó esos cambios, si las herramientas que utilizamos incorporaron esos cambios o seguimos usando herramientas de mediocristán, pensando que las herramientas que nosotros tenemos para predecir, para comprender los modelos, las adaptamos a esos cambios que vemos en esa aceleración global del mundo. Pero bueno, eso lo podemos dejar para los siguientes encuentros en donde Taleb habla sobre la curva de campana, ¿sí? Sobre qué métodos usamos para predecir, sobre cómo funcionan las predicciones. Entonces, bueno, me parece que es un debate para dar en este contraste de si el mundo se vuelve, se aceleran estos procesos, ¿qué herramientas utilizamos? Ahí, Ramja, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, nada más comentar que estoy de acuerdo en que yo considero que se están eh, incrementando estas situaciones
en las que pues no puedo decir más probable, sino se ve más inminente el, la posibilidad de que un solo evento, acabe desembocando en muchas consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, eh, la interconectividad que hay ya en todos los procesos, ¿no? Desde las grandes empresas, por ejemplo, las empresas que hacen aviones, cada vez está la necesidad de tantos recursos simultáneamente que un pequeño evento como ha sido que un avión se estrella pone en riesgo a toda la compañía de quebrar. Yo hablo de la crisis de Boeing. eh, Pone en riesgo, digamos, que quiebra una compañía de muchos años y que contrata miles de personas, tiene un impacto, digamos, si vemos todas sus ramificaciones a niveles este, catastróficos, podríamos decir, ¿no? Y lo mismo en la situación digamos, de las bolsas, o sea, un pequeño evento como ha sido un tuit de Trump, de repente puede tirar las bolsas, ¿no? Entonces, y eso podría tener efectos dominó y llegarnos a todos, ¿no? Entonces, también se me hace interesante el trabajo de Barabasi en cuanto a redes, que, realmente toma en consideración eso, ¿no? La interconectividad que tenemos ahorita probablemente hace que nos acerquemos a esas posibilidades, ¿no? Y Nada será como aportar, apoyar esa tesis de que cada vez estamos más y más ante eventos de este tipo. sí, y también me parece que con el ejemplo de Boeing, también se conecta con algo que em, sigue trabajando Taleb en su próximo libro, que ahí creo que Giovanni decía, si lo vamos a leer, es Antifrágil, en esa lógica de que esta carrera por la eficiencia de las grandes organizaciones genera más fragilidad. O sea, porque no toman en cuenta la redundancia, no toman en cuenta estas graves consecuencias de estos pequeños errores. O sea, Boeing arriesgó por un poquito más de eficiencia o de utilidad toda su reputación. O sea, el costo que tuvo ese error en el diseño de los aviones tuvo un impacto altísimo. O sea, hay una simetría. Era un poquito más de beneficio, poco beneficio y una alta posibilidad de riesgo, una alta posibilidad de que salga mal. Y la verdad que en la lógica de las empresas en el corto plazo, de tener que mostrar resultados para los accionistas trimestralmente, y en esa lógica de la inmediatez de un mundo acelerado, nos vuelve más frágiles. O sea, estamos más susceptibles a estos errores de modelo, estos cisnes negros y el impacto que llevan. Entonces, me parece más que relevante recuperar estas herramientas de Taleb para la toma de decisiones y para pensar también organizaciones. Me parece que el aporte de pensar en cómo mejorar las organizaciones, hacerlas más robustas, tiene un impacto no solo en la vida personal, sino en otros sistemas sociales, como puede ser, ¿sí?, las organizaciones o las políticas públicas y los países. Y ahí preguntaban algo sobre la historia, ¿sí?, sobre el impacto de los cisnes negros y la historia, y Kuhn creo que era. En la segunda parte vamos a hablar de estas dificultades
en la construcción para entender la historia, ¿sí? En cómo construimos la historia con pequeños pedacitos, ¿sí? En esta causalidad lineal y cómo esos errores después nos llevan a que por creer que entendemos la historia podemos predecir el futuro, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar con más profundidad en el próximo encuentro. No sé si alguien quiere comentar algo más del libro. Bueno, yo no sé también si nos estaríamos adelantando un poquito a las siguientes partes, ¿no? Pero me preguntaba, y no me queda claro, sé que por definición, pues el tema del cisne negro es que no es predecible. Pero entonces la pregunta que me hago es más bien una reflexión, bueno, como no es predecible, será imposible, o sea, epistemológicamente será imposible determinar una distribución de probabilidad. Pues si no se puede predecir, no habría manera, ¿no? Y una distribución de probabilidad casi que por definición es algo que te permite saber en qué punto es más o menos probable, pero ¿qué tan, o sea, si es blanco o negro, bueno, luego pudiera ser gris, ¿no? Entonces, un poco allí sigo con esa gran duda, porque sí, es realmente desconcertante. Sí, la verdad que es una duda que nos atraviesa a todos. Me parece que Taleb no la responde, pero va en la línea del pensamiento, o sea, de ser mucho más escépticos, trabajar después en lo que va en el lado de las consecuencias, o sea, en las herramientas, redundancia, opcionalidad, o sea, para no depender de si lo pudimos predecir o no, o si le erramos. O sea, protegernos. Porque la verdad que eh, con la manera en que está planteado, parecería más un problema estructural de la relación con el conocimiento. O sea, tenemos un conocimiento finito contra un desconocimiento infinito, múltiple, que también se conecta mucho con algunos aspectos de la actualidad y en nuestra necesidad de poder domesticar esa incertidumbre. Es como que constantemente hay una lucha y me parece que también es consciente Taleb de históricamente querer domesticar la incertidumbre, reducir, predecir. Por ejemplo, en las elecciones. Nos pasa, por lo menos en Argentina, que hay elecciones presidenciales o legislativas, aparecen encuestas, las encuestas fallan terriblemente. Hace poco tuvimos unas elecciones legislativas y ninguna encuesta acertó el resultado. Le erraron por 7, 8 puntos, o sea, muchísimo. Pero termina las elecciones. Sabemos que las encuestas fallaron, pero ya estamos buscando las próximas encuestas para que nos traten de decir cuál va a ser el próximo resultado. O sea, esa relación con esa necesidad de predecir, de saber el futuro, de leer el futuro, me parece que es algo que nos va a acompañar. Por eso es un gran... Una adicción casi. Sí, una adicción y por eso Taleb en un libro anterior él habla de que nosotros tenemos mucha debilidad. Él también tiene muchas debilidades, muchos sesgos, es emocional, se enoja. Entonces, lo que tenemos que trabajar en esos trucos, en esas heurísticas, ¿sí? Para que, como Ulises, nos aten al barco, al mástil, y cuando escuchemos los gritos de sirena, no nos vayamos al agua. O sea, son trucos, pero nos cuesta ser conscientes, por eso es interesante esto de cambiar la lógica. Saber que tenemos muchas debilidades, saber que tenemos muchos sesgos, saber que nuestra relación con el conocimiento es defectuosa. ¿Sí? Hay mucho que es incomprensible, como decías, Carlos, va a haber mucho que va a quedar fuera
de lo que podamos conocer y capaz nunca vamos a poder tener una herramienta para poder predecir y sacar las probabilidades con exactitud. Entonces, es cambiar el foco, es mucha más humildad, mucha más escepticismo, mucho más empirismo, porque también él nos dice, o sea, tenemos que mejorar nuestras herramientas y no casarnos con las primeras conclusiones que saquemos o los primeros resultados de los experimentos. Bueno, a ver si alguien más quiere comentar algo antes de que cerremos. Dándole, Ahí, Fabián, listo. No, no, sí, ¿estamos bien? Bien, estamos bien, estamos bien. Disculpe. no hay problema. Fabián, Gustavo, Ana, que hace mucho que no nos vemos. ¿Quieren comentar algo? Sol, Rocío. La verdad que hablamos, nos sorprendió bastante la convocatoria, ¿sí? Éramos más humildes con Oliver. Se ve que, bueno, todos teníamos ganas de encontrarnos y charlar todos estos temas que realmente nos apasionan. Así que Lucas, muy interesante escucharnos, hola, Ana. A ver, te escuchamos, a ver un poco para escuchar tu voz. hola, Tanto tiempo. un abrazo. No, muy contenta con esta sesión y decir que me quedo con muchas cosas. El libro lo había leído hace años en un doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, pero hoy con ustedes hago otra lectura diferente. Me acerco con más claridad y francamente me interesa demasiado vincular este tema a la inteligencia artificial. Si recordamos, Alfredo dijo que mucha gente le había recomendado a él que dejara la complejidad y se pasara al tema de la inteligencia artificial, cuando hoy estamos viendo que pueden no ser, bueno, lo que plantea Oliver de que los LLM están trabajando con mundo predecible, con algo que ya está ahí, en ese sentido epistemológicamente no crean absolutamente nada nuevo, pero sabemos que estos sistemas evolucionan cada vez más. Entonces, yo sí quisiera mantener por ahí siempre en el fondo la pregunta por cómo vamos a relacionar estos aprendizajes de la complejidad con este mundo ya imparable de la inteligencia artificial. ¿A qué nos está conduciendo desde el punto de vista cognitivo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la pérdida de habilidades humanas como el pensamiento crítico, la capacidad de pensar a partir de la capacidad de saber escribir? Estamos perdiendo las habilidades humanas más básicas. Entonces, nada, para agradecerles, un reencuentro feliz, sí marcado por la nostalgia de Alfredo, pero sí coincido contigo, Lucas, en que lo mejor que podemos hacer es seguir adelante y agradecerte pues tanto a ti como a Oliver la sesión de hoy y la perseverancia después de este tiempo de silencio. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Ana María, la verdad que es un gran tema, sí, ese del aprendizaje, eh, y la inteligencia artificial y esos cambios, porque además, si nosotros creíamos que Internet había cambiado el mundo hace unos años y había cambiado el contexto, la forma de relacionarnos con el conocimiento, con el mundo, inteligencia artificial en 2 años, sí, está atravesándonos, cambiando todo, cambiando la forma de relacionarnos, la forma de educar, o sea, en los colegios, con los estudiantes. La verdad que es un gran tema, así que bueno, me parece que se conecta mucho con esto que venimos hablando de Taleb, del aprendizaje, de los sesgos, de la complejidad, así que bueno, creo que va a haber mucho espacio para que sigamos hablando de eso. Así que bueno, después vamos a subir, ¿sí? Voy a subir la grabación ahí al canal de YouTube que armamos ahí para ir subiendo los encuentros. Así los podemos ir, difundir y bueno, y invitar también a más gente si se quiere sumar al próximo encuentro. Sí, la idea es compartir entonces esta segunda parte, hablar sobre las predicciones, la humildad epistémica, hablar sobre la imposibilidad de predecir
y sobre el impacto del azar. O sea, tenemos mucho para hablar en en el segundo encuentro. Vamos a compartir también un pequeño resumen con los temas principales. Y bueno, la verdad que un placer encontrarnos, charlar con todos. Gracias por quedarse también los que están en otros lugares, que ya es de noche, sí, que se quedaban hasta tarde, se conectan, o incluso algunos que se están conectando y está amaneciendo, están desde otro lado del mundo, pero bueno, muy contentos de verlos a todos de nuevo y bueno, esperamos verlos la semana que viene y poder empezar a tener cierta continuidad con la red y bueno, empezar a compartir más espacios para debatir estos temas que tanto nos gustan todos y que tanto disfrutaba Alfredo. Y como dijo Ana, creo que es una buena manera de honrarlo y recordarlo, volver a encontrarnos y darle fuerza a este espacio. Así que bueno, muchas gracias a todos por sumarse, por estar este tiempo y bueno, les mando un abrazo a todos y bueno, espero verlos entonces la próxima semana. Un abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Lucas. Gran abrazo.